Atención a la carrera veloz de Macay, Macay que va a llegar antes que Palop, el centro puede ser, es el primer gol del partido. Roy Macay acaba de adelantar al Deportivo de La Coruña. Todos sabemos que en los últimos años de la Liga Española ha sido y es muy difícil plantarle cara a los tres grandes del campeonato. Tenemos que retroceder muchos años atrás para encontrar otros equipos que dieran pelea a madrileños y catalanes, entre los cuales encontramos al Valencia de Rafa Benítez y por supuesto al Superdeportivo de La Coruña, comandados en esa época por un tremendo goleador, Roy Macay. Era un delantero muy completo, tenía habilidad para golpear el balón con las dos piernas, un buen remate de cabeza, un buen desmarque y sobre todo una inteligencia para estar en el sitio idóneo en el momento preciso. Rodolfus Antonius Macay nació en Holanda en el año 75. Debutó en la máxima competición neerlandesa en el año 93 con el Vitesse Arnhem. Esa temporada únicamente disputó 10 partidos en los que marcó un gol, pero Macay ya ilusionaba a los aficionados, ya que dejaba destellos de gran calidad. En su segunda temporada fue un fijo en las alineaciones titulares, llegando a disputar 34 partidos de liga y marcando 11 tantos. Su siguiente año fue donde explotó como delantero, logró 19 goles en 34 partidos en la Eredivisie, quedando el tercer clasificado de los goleadores. Tras esta gran temporada despertó el interés de muchos clubes, pero sorprendentemente recaló en el Tenerife, que pagó por él 12 millones de euros, prometiéndole al delantero holandés un proyecto ganador. Llegó al equipo de Víctor Fernández con la esperanza de demostrar en España su talento para el gol. Jugó casi todos los partidos en primera división, marcando únicamente 7 goles. La temporada siguiente consiguió 14 dianas en 36 partidos. No fueron malos datos, teniendo en cuenta que el Tenerife jugó una muy mala campaña. Con ese registro de goles fue el máximo goleador del club canario. Pero a pesar de eso, no pudo evitar el descenso de su equipo a la segunda división española. Tras este tropiezo, Macay se vio obligado a dejar el Tenerife para seguir creciendo como futbolista, ya que no quería jugar en segunda división. A todo esto, el Deportivo vio que Macay estaba en apuros, le puso el ojo y consiguió firmarlo para la siguiente temporada. No, yo intenté para fichar a mí para meter goles y hoy yo cumplí este objetivo. El atacante holandés llegó en 1999 al cuadro blanquiazul procedente del club canario y de inmediato supo ganarse un lugar entre los titulares del equipo. Mauro Silva, Flavio, Yalmiña, Songo y Donato eran algunos de los grandes jugadores que completaron la plantilla de aquel Superdeport. Ese año fue simplemente de ensueño para el club, en gran parte gracias a las anotaciones del holandés. Con Deportivo de La Coruña vivió la época dorada de la institución. En su primera temporada anotó 22 goles y fue campeón de la Liga Española por primera vez en la historia del club, convirtiendo el gol que le daba el título frente al Español y desatando una alegría que difícilmente podrá volver a verse en Riazor. Además de esa magnífica e increíble primera temporada, Macay le dedicó 4 años de su vida al Depor, en los cuales el equipo mostró un gran rendimiento tanto a nivel doméstico como en la Champions League, donde también tuvieron actuaciones para el recuerdo, como la victoria ante la Juve y la épica e inolvidable remontada por 4-0 ante el todopoderoso Milán en cuartos. También recordar las semifinales que cayeron 1-0 ante el posterior campeón de la competición, el Porto de Deco y José Mourinho. Además del primer título de Liga, también logró coronarse campeón de la Copa del Rey ante el Real Madrid, que partía como favorito, ya que la final se disputaba en el Santiago Bernabéu. Y por si no fuera poco, fue campeón 2 veces de la Supercopa de España, llegando casi al centenar de goles con esta camiseta. Uno de los hitos más importantes que consiguió Macay a nivel personal se produjo en su última temporada con el club riojano. Rompió redes en 29 ocasiones, lo que le valió no solo para conseguir el trofeo Pichichi de la Liga, sino que también para ser la Bota de Oro del año 2003, siendo la primera y única vez que un futbolista del Depor la consigue. Lamentablemente para el Deportivo, en la temporada 2003-2004 y tras largas negociaciones con el club español, el delantero se marchó al Bayern de Múnich por cerca de 20 millones de euros. En
En aquel entonces, el Bayern incorporó al holandés para intentar ganar la Champions League y Mackay se sintió atraído por este grande de Europa, ya que era el paso que le faltaba por dar para convertirse en una estrella mundial. En su primera temporada anotó 23 goles en 32 partidos. Allí se ganó el mote de fantasma, porque anotaba goles desde todas las partes del campo. Pese al buen momento del holandés, sus goles no fueron suficientes para que su equipo ganara la Bundesliga, ya que quedó segundo clasificado por detrás del Werder Bremen. En su segunda temporada en Alemania, el Bayern recuperó el trono al ganar la Bundesliga y la Copa Germana. En la Liga de Campeones no tuvieron tanta suerte. Mackay hizo una buena actuación, marcando 7 goles en 8 partidos, incluyendo un gran hat-trick contra el Ajax. Pero pese a esos goles, la orejona se le resistió a los bávaros, ya que en cuartos de final cayeron ante un gran Chelsea. La temporada siguiente, el Bayern revalidó sus títulos de Liga y Copa, pero el holandés no realizó su mejor temporada. Siguió marcando goles en Liga, pero en la Champions apenas anotó 2 tantos en 8 encuentros. Tantos que no sirvieron para levantar el trofeo al quedar nuevamente eliminados a las primeras de cambio por un gran Milan, liderado en aquel entonces por Inzaghi y Shevchenko. Final del partido, el Milan en cuartos de final, 4-1, goleada contundente sobre el Bayern de Múnich. La siguiente y última temporada del delantero con el Bayern fue la peor de todas con diferencia. Quedaron cuartos clasificados en Liga y Mackay cada vez jugaba menos y vivía problemas más intensos en el club bávaro. La Champions también se le resistió ese año. Eliminaron al Real Madrid en octavos de final y el fantasma anotó el gol más rápido de la historia de la Champions. Tan solo tardó 10 segundos en profanar la portería de Casilla. A pesar de ese curioso dato, volvieron a caer en cuartos ante el Milan. En el verano de 2007, el Bayern fichó 2 delanteros de lujo, Miroslav Klose y Luca Toni, con los cuales el sitio de Mackay fue muy pequeño y se vio obligado a dejar el club. Tuvo que volver a su país, concretamente al Feyenoord de Rotterdam. En el club holandés permaneció 3 temporadas donde participaba a ratos. Consiguió ganar la Copa de Holanda y clasificar para la UEFA al Feyenoord. En el año 2010 anunció su retirada del fútbol y se despidió como nadie, ya que en el último partido anotó un hat-trick. El fantasma Mackay, un delantero que supo dejar su huella en la memoria de los hinchas y que llevó a un modesto equipo a romper con la hegemonía de los grandes españoles.